hay muchas áreas, y me gustaría como hacer un pequeño comentario de los distintos términos, por eso tratar de diferenciar entonces inteligencia artificial, bueno, ya lo comentamos. Machine Learning, espero habérselos comentado que hayan visto un poco la diferencia. La diferencia es que Machine Learning es, tengo datos, y el modelo es, tengo datos, capturo lo que pasó en el pasado y aprendo de eso para programar. ¿Ya? Es una forma de hacer inteligencia artificial. ¿Ya? Es basada en aprender del pasado. Mediante Machine Learning es muy difícil hacer un predictor de algo único, algo novedoso, ¿ya? Porque uno necesita eventos pasados, guardarlos, y luego con eso uno aprende, ¿cierto? De hecho, me gustaría hacer un comentario, hay algo que se llama el cisne negro, ya que estamos haciendo medio filosófico. El cisne negro dice que todos los cisnes son blancos, se creía en Europa, con el año 1700, parece, 1800. Hasta que, y podría hacer teoría de por qué todos los cisnes son blancos, hasta que una vez apareció un único cisne negro, ¿ya? Y se les cayó toda la teoría. Y después se dan cuenta que en realidad si era posible que hubieran cisnes negros, y todo lo que creían y todos los supuestos eran falsos, ¿ya? Y así como pasa eso, y después es un autor de un libro que habla de este efecto, que como la ciencia se equivoca de forma totalmente rotunda, y cómo van apareciendo casos novedosos que uno pensaba que no era posible, pues es posible, después uno dice, oye, chuta, imposible, está sucediendo, empiezan a ver, y sí, pues era posible, solo que todos lo habían ignorado, o sea, todos lo habían como obviado de que no se podía. No, bueno, estos quiebres que de repente aparecen, muestran que no todo puede ser predecible, ¿ya? ¿Por qué me gustaría trato de decir eso? Porque algunas personas creen que, ¿qué piensa usted? Si yo digitalizo todo el mundo y sé todo lo que está pasando, ¿podré predecir el futuro? ¿Sabré lo que va a pasar? Tratando de ver como los límites. Sí, yo creo en el demonio de la plaza. Pues, cuento de aquí hay algo de filosofía que dice, o sea, si es que nosotros tendríamos que habernos dado cuenta que estaba la pandemia, que venía el COVID. Bueno, después se van dando cuenta y sí, era bien predecible. Cuando salió fue una sorpresa, pero sí era predecible, ¿no? Y ahora, claro, con Machine Learning podemos hacer ahora un predictor de pandemias. Ahora, por supuesto que no va a tener muchos datos para entrenarse, sino una sola. No, mentira, igual hay otras, aparecían otras pasadas, ¿cierto? Una fiebre española, no sé. Bueno, ya no quiero tener más. ¿Sí? ¿Comentario? ¿Alguna pregunta? O sea, creo que es bien difícil lo que dice de que si se digitaliza todo, uno tenga como la capacidad de predecir el futuro. Incluso si manejamos las cosas de la Tierra, imagínense cuando llegó el meteorito de los dinosaurios. Ellos ni sabían que iba a llegar algo fuera de aquí y predecir que iba a haber un meteorito. Bueno, es una teoría, algunos quizás la discrepan. Pero sí, es difícil. Creo que creo que se pueda lograr si digitaliza todo, podamos ver el futuro. Sí, es que, por ejemplo, a mí me entra una envidia grande cuando uno ve hablar a los astrónomos. Qué envidia. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, pueden predecir cuándo va a suceder el siguiente eclipse. Bueno, ya fue hace como 1 año y medio atrás, ¿no? Y que, no, menos de 1 año. Estamos en la pandemia. Y que pueden predecir exactamente desde dónde y cuándo termina, a qué hora y lo que va a suceder, absolutamente, y con años de anticipación, saben exactamente lo que va a pasar y todo lo que vamos a ver, y sucede exactamente. Y dice, oh, la ciencia es maravillosa. Qué ganas de uno poder hacer eso con inteligencia artificial para predecir, por ejemplo, la demanda. ¿Perdón? Pero será porque tienen los suficientes datos, porque si no, siempre nos ganaríamos la lotería. Y también por otra parte, lo del meteorito, tal vez nunca había caído uno antes, entonces tampoco tenía esa información. Sí. Bueno, mi punto, por ejemplo, para predecir la demanda, un problema típico de inteligencia artificial es predecir la demanda, predecir cuánto voy a vender de cierto producto, porque tengo que comprar la existencia. Entonces si voy a vender más, tengo que comprar más, si compro de más o de menos pierdo plata. Entonces
hay una buena necesidad de mercado de hacer estos predictores de demanda. ¿Ya? Los predictores de demanda funcionan, en mi opinión, súper mal, pésimo, no hay ninguno que prediga bien. Y por mucho que uno digitalice todo, porque la demanda depende no solamente de mis ventas, sino que depende de la economía, pero depende también de China y de la economía de China y de Estados Unidos y de la distancia de guerra en el petróleo. Entonces también depende de mis ventas. Entonces me dice, pero si digitalizo todo el mundo, ¿podría entonces yo predecir las ventas? Finalmente, ¿no? Si es que hay esperanza o no. Entonces, no sé, ¿alguien opina? ¿Para opinar de uno más? ¿Será Sí, posible? yo Es que creo ahí también. No, disculpen, que he hablado mucho, disculpen. Claudia, Claudia. Que igual es posible predecir, yo creo que varios factores, obviamente, mientras más datos tengamos, pero van a haber efectos que son externos que van a estar sucediendo, ya sean factores sociales, cosas que son impredecibles. Entonces, eso siempre va a ocurrir, y al ocurrir eso, obviamente ya no vamos a poder predecir un 100% las cosas, por mucha información que tengamos, pero sí vamos a poder predecir en función a sacar todo este tipo de factores. ¿Cierto? Más o menos. Yo creo que, no sé, ¿alguien más? ¿Alguien opina algo? Yo, es que, no, si hay otra persona, no, es que yo soy muy bueno para hablar, así que si otra persona, mejor que esa otra persona. No, yo no iba a opinar que esa pregunta es súper interesante y yo creo que es pregunta abierta, Sí, pues, no creo que tenga respuesta contundente. Ya, justamente creo, porque, pero eso me interesa hacerlo como para que dimensione un poco las expectativas de esto, ¿ya? Y como bien decía Claudio, por supuesto que algo se puede hacer, ¿ya? Algo se puede predecir de la demanda, pero no puede ser como en la astronomía, ¿cierto? Me creerán que eso no va a suceder, pero ¿por qué no? Porque, Yo tengo una opinión con respecto a esto y esencialmente lo que yo pienso es que solamente con data no puedes predecir. Es decir, que son tres factores que por lo menos yo veo que son importantes. Es sumamente importante la data, pero también necesitas como capacidad de procesamiento, es decir, que poder analizarla y también el método de cómo va a analizar esto para poder predecir lo que tú quieres. pero sí sé que entonces sí se puede, lo que está diciendo, porque datos son los hechos, entonces si conozco todo el pasado, supongamos que tengo todo el pasado, y tengo suficiente poder de procesamiento, entonces sí puedo predecir las ventas. Claro, pero lo que estoy diciendo es que no solamente los datos es lo único. Porque imagínate que tenemos la capacidad de, ya que tenemos toda la data de todo el universo, pero si solamente podemos en un segundo o en una cantidad de tiempo limitado procesar cierta información, no nos sirve de nada tener todo. Supongamos que se puede procesar. Entonces sí. Yo creo que absolutamente filosófico. Sí, es que sobre eso mismo, yo creo que hay un tema, porque hasta ahora como que vemos solamente esa cosa media bola de cristal, de que nos llegan datos y con eso miramos el futuro, pero lo cierto también es que todos estos sistemas que están enquistados en nuestras actividades también cumplen funciones de control sobre ellas. Entonces, uno podría suponer que la predicción del futuro también está condicionada a cómo uno interviene en ese futuro. Por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytica. Con Cambridge Analytica, los tipos lo que hacían era generar aprendizaje reforzado sobre redes sociales y decir, mira, ¿sabéis qué? Yo voy a predecir que esta elección la vamos a ganar. ¿Y cómo lo hacemos? Generando ese escenario, no solamente mirándolo. Interviniendo finalmente en lo que está pasando ahora para cambiar el futuro. Ahora que también hay que definir qué es el futuro, porque finalmente el horizonte de tiempo que quieres predecir, por ejemplo, cuando con mucho procesamiento de data, como decían, tal vez puedes predecir un comportamiento de demanda en un corto plazo o en un futuro cercano, pero después viene un factor externo que no tenías presupuestado, un evento nuevo, y finalmente si uno pensara en el infinito, la probabilidad de cualquier evento es 1, entonces finalmente tú vas a generar un evento nuevo que gatilla o ya no lo tienes considerado y finalmente tu predicción en un largo plazo no sirve. También hay que entender en qué nivel de futuro estamos hablando. Pero entonces estás diciendo que no se puede porque es muy complejo, pero lo que estoy entendiendo está diciendo que sí. Pero solo que es muy complejo porque uno puede influir y claro, muy complejo, pero
pero se podría. Pero me gustaría decir, así como otro comentario, primero, los economistas tienen que saber de esto, ¿cierto? Se dice que el mejor economista no es el que mejor predice, sino que el mejor justifica por qué se equivocó. Y cuando se equivocan empiezan a usar todas sus teorías económicas, ¿ya? Pero en la predicción todo falla. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Es porque cuando estamos viendo el sol, cuando se mueve, claro, es muy distinto a predecir la demanda, que la demanda está en la decisión de los seres humanos, y están los seres humanos ahí. Ya, ¿el ser humano es predecible o no es predecible? Prefiero pensar que no. Yo creo que es más predecible que un asteroide. Entonces, totalmente predecible o no predecible, totalmente filosofía, de hecho llego un poco más profundo hacia la predestinación, el calvinismo, o la que dice todo está escrito, y si es que uno de repente, si uno lo atropellaron, es porque ya estaba escrito desde que nació que uno le iban a atropellar cierto día. Y no porque justo decidí cruzar con rojo, no, es porque eso ya lo decidió Dios antes por ti. ¿Ya? Y todo está decidido. ¿Ya? Absolutamente. La sagrada línea del tiempo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. La sagrada línea del tiempo. Pero ya está todo escrito y Dios decidió lo que va a hacer con nosotros, entonces nosotros tenemos que dejarnos fluir porque ya decidieron. ¿Ya? Y si es que me atropellan o no, ya estaba decidido, yo no tengo. Es totalmente, con mi punto, totalmente filosofía, forma de ver el mundo. ¿Ya? Nadie tiene pruebas de que no es así ni de que sí es así. ¿Ya? Y es lo mismo que dice ahora, si es predecible o no, si yo sé todo lo que tú has hecho en el pasado, ¿puedo predecir lo que vas a hacer tú en el futuro? Como decía Renato, quiero pensar que tengo el libre albedrío y que puedo decidir. Prefiero eso, sí, prefiero eso. O es totalmente predecible. No, hasta ahora, 2021, que yo sepa, no hay pruebas de nada, es solamente filosofía. ¿Ya? Pero estamos luchando, ¿y por qué eso influye? Porque eso nos dice a nosotros que tan bueno, que tenemos esperanza o si es que se puede cumplir estas expectativas que algunos tienen. ¿Ya? Personalmente no tengo esa expectativa, uno con que prediga algo está suficiente, y creo que el mundo no es predecible, y los seres humanos no son predecibles. Pueden estar en desacuerdo. No sé si alguien está en desacuerdo, por favor. Yo sí. ¿Sí? Yo sí, porque creo que es mucho más fácil saber la probabilidad con la que el hijo de un preso vaya a ser preso, o que el hijo de una persona pobre siga siendo pobre, a que caiga un asteroide en la Tierra. Probabilidad, pero certeza. No, pero, o sea, solo te puedo decir que el 90% de los presos son hijos de presos. Entonces, yo soy sociólogo y siempre peleé con que hay muchos fenómenos sociales que se comportan de manera mucho más mecánica que la naturaleza. Okay. Mira, pero no, aquí estamos hablando de certeza. El eclipse parte a las 2:18 y termina a las 2:19. Con ese nivel de precisión, entonces este niño va a ser delincuente. A ver, dame su antecedente. Sí. No, el 80%, no. Precisión, exactitud. Eso es lo que se promete con inteligencia, con Big Data. ¿Ya? Y mi opinión es que hay seres humanos de por medio, eso no es predecible. Bueno, igual es predecible en cierto momento, un poco. Igual hay como estructuras de poder, que como por ejemplo esto mismo de los presos, o bien como sistemas, no sé, quizás como esta idea de que si uno se mete al YouTube todos los días y te recomienda cosas, eventualmente eso también te condiciona al futuro, entonces también te hace como entre comillas más predecible, pero tal vez no te da certeza. Prefiero pensar que no. Bueno, espero que vean que hay algo que no, y que al menos por lo menos que sepan que hay un cuestionamiento y ustedes si están viendo eso que lo cuestionen, ¿de? Y que no vean por cierto creerle ahí a los que predicen eso, sino que son tan cuestionables, su opinión es tan buena como la de ustedes. Bueno, ok, otro tema que ya volviendo aquí a la línea de los temas que quería hablarles. Uno es data mining. Bueno, aquí tengo distintas tecnologías, me gustaría como comentar un poquito a ver si es que logro, ojalá no confundirlos más, sino tratar de aclarar un poco más la película. Cuando hablas de data mining, es que es como lo mismo que lo otro, ¿no? Y como que queda medio difuso qué es data mining. Al final es como machine learning, inteligencia artificial. Bueno, data mining se refiere principalmente a explorar. Es como una etapa del data science inicial, que es tengo datos y quiero saber qué es lo que hay ahí. Minería de datos, tratar de descubrir, explorar, descubrir. Finalmente son los mismos algoritmos que uno usa, pero el objetivo es más de descubrir.
Tengo los datos de las ventas y quiero empezar a ver qué tipo de clientes hay, y uno va interactuando, mirando, y eso es como minería de datos. Me acordé, era una profesora del DCC que postuló un proyecto con su título era minería de datos, y se lo rechazaron porque tenía que dar datos de la mina con la que tenía el proyecto, de la minera, con el proyecto. No es mina de cobre, es minería de datos. Bueno, Link Data tiene que ver con datos. Esta otra línea, cuando se dan cuenta que uno necesita datos, los datos se publican. Y no solo, no sé si han visto actualmente, los datos se publican. Y cada ministerio, bueno, ojalá hay uno en el DataGov, y van publicando datasets o datos, pero cada uno lo publica en su propio formato de forma totalmente independiente. Hay uno diría un movimiento, un concepto hasta el momento más bien académico, que tratemos de conectar datos. Y para poder conectar datos tenemos que crear formatos y estándares. Y ahí hay una forma que se llama el movimiento del Link Data, que tiene que dar Big Data, bueno, que vamos a llegar allá. Big Data trata de yo capturo todos los datos que pueda, ¿ya? Es como algo así. Pero en Link Data tratemos de capturar todos los datos de todas las personas que tenemos que publicarnos y hacer una gran red de datos. ¿Ya? Pero cada uno tiene que aportar, entonces tenemos que estar coordinados en cómo hacer esa red de datos. ¿Ya? Es un tema que en realidad está hace tiempo, pero no prende, cuesta. ¿Ya? Bueno, otro tema que les ¿por qué hablamos de visualización de datos y no, ¿cierto? ¿Por qué está de moda este término? Lo he escuchado, ¿cierto? ¿Y por qué no si los gráficos existen desde hace tanto tiempo? Si de Excel que yo hago un gráfico, ahí está el gráfico, ¿por qué no gráficos? ¿Por qué le llaman visualización de datos? Tienen que saber lo que es común cuando uno trabaja en estos términos. ¿No son gráficos nomás? Es un tipo, por supuesto son gráficos, pero es un tipo de gráfico especial. Cuando uno tiene una nube de puntos, principalmente tiene que ver como con nubes de puntos y cosas así. Un gráfico mayormente habla de las ventas del año, ¿cierto? Y uno calcula estadísticas, y un gráfico resume en unas líneas, calculando toda la estadística calculada, y uno se la muestra. ¿Ya? Una forma muy distinta es, que se puede hacer ahora, con más poder de procesamiento, la verdad es que no voy a calcular estadísticas, voy a mostrar todas las ventas, de alguna forma, en la pantalla, de alguna forma. Y si muestro todas las ventas, y si hay alguna tendencia, se va a ver en la pantalla una nube que se mueve hacia alguna parte, o algún color que va apareciendo, aparece como una figura. Y es como que la estadística la calcula uno con los ojos. ¿Ya? Espero que vean este enfoque de visualización de datos, que está también como bien relacionado a este mundo de los datos, que es, no calcula estadística, muestra todos los datos. Se puede hacer un gráfico con 1 millón de puntos, pero si le ajusta un poco los colores, los ejes, los tamaños, pueden aparecer tendencias. Claudia, ¿no? Sí, ahí también, bueno, es permitir también poder jugar un poco al usuario, o sea, de poder entregarle algo dinámico con la visualización de datos para poder darle algún valor o pueda sacar alguna oportunidad en función a la movilidad, al que no sean estáticos, que era lo que se apostaba hace un par de años atrás. Sí, ahora que lo dices, claro, justamente tiene que ver con crear gráficos dinámicos. Sí, tienes toda la razón. Ahora, principalmente porque cuando hay una visualización, veo todos los datos, uno le gustaría empezar a hacer como en las películas, de decir como aumenta para allá, disminuye, aumenta el foco y tratar de ser como más interactivo. Bueno, hay toda una línea que quiero que vean, que por eso se va estudiando y aparece ahora, principalmente. ¿Ya? Porque queremos interactuar con los datos de forma más allá de un gráfico de estadísticas por año o algo. Bueno. Una consulta. Sí, dime. ¿Esto es parte de data mining o se entienden como herramientas distintas? Muy parecido. Muy parecido. Muy parecido en el sentido de que uno en data mining va usando visualización de datos en cierta medida. ¿Ya? Pero el data mining, su objetivo no es la visualización necesariamente, sino que su objetivo es tratar de descubrir el patrón, descubrir, por ejemplo, en data mining, el algoritmo más común es el clustering.
como que clustering y data mining están cerca. ¿Ya? Es como que una aplicación directa. ¿Ya? Entre medio, por supuesto, que la visualización, pero tratar de descubrir qué tendencias hay, qué patrones, qué grupos hay. Es como más minería de datos. ¿Ya? Pero en este caso, la visualización de data te permite ver los clústeres de forma intuitiva, sin hacer un camis o algún algoritmo para poder... Exactamente. Por supuesto, sí, por supuesto que lo usa. Usa uno, de hecho, una forma de los clústeres que tratar de verlo, entonces ahí uno hace las nubes y trata de ver qué tal es. Hay una relación entre ellas. ¿Ya? Por supuesto, entonces hay intersección entre todo esto. Bueno, las bases de datos, acá, bueno, aquí decir que hay dos líneas, tienen que conocer las bases de datos relacionales, ¿cierto? Las RDBMS, los Relational Database Management Systems, los típicos, MySQL, qué sé yo, bases de datos relacionales típicas, que es una forma de decir, de aquí me llevo a otra definición que me gustaría comentar, lo que se llama datos estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Aquellos que pueden, o sea, se puede definir un esquema ex ante su recolección. Un poquito más que eso, ¿sí? Sí. Más que un esquema, digamos que son cajitas. Tenía un modelo de entidad-relación, tenía el tipo de datos dados, sabe las columnas de qué tipo de datos son. Ya. Más que el tipo de datos, no, o sea, dentro de lo que dicen, no es el tipo de datos lo importante, es qué significa. Yo sé que en esta columna, Maya, si es tipo int o date o qué sé yo, aquí están las ventas. Y esto de acá significa la edad. ¿Ya? Eso es un dato estructurado. Datos estructurados, tengo datos, pero sé qué significa cada cosa. ¿Ya? Son muy importantes para poder uno guiar en forma manual ahí el análisis, ¿cierto? O hacer un machine learning hacia donde yo quiero que vaya. ¿Ya? No tengo datos solamente, tengo datos y sé qué significa. Entonces, el dato estructurado hay una cosa que se llama la semántica. Semántica se refiere al significado. Entonces, yo sé dentro de mis datos qué significa y cómo se interpreta. ¿Ya? ¿Por qué hay que hablar de eso? Porque están otros tipos de datos, que son los datos no estructurados. ¿Ya? ¿Qué son los datos no estructurados? Hay que hablarlo porque eso es lo que está de moda, que no estructurados. Bueno, igual mala definición, lo que no es lo que no es estructurado. No es la forma de definirlo, sino que hay que decir, datos no estructurados se refiere a cuando tengo, por ejemplo, una imagen o un dato no estructurado, tengo números, que son los píxeles. Ahora, cada píxel, ¿qué significa? No sé, por un número. ¿Ya? Y entre todos ellos tengo una gran matriz de números que la verdad es que no sé qué significa cada uno, pero tengo números. ¿Ya? Y se puede hacer, lo que pasa es que una imagen ya hay una figura y la interpretación está harto más lejos, ¿cierto? No es que cada cosa, cada cajita, cada número significa algo. ¿Ya? Es un dato no estructurado. ¿Ya? Todas las cosas en realidad que se capturan del estilo audio, video. ¿Ya? El texto libre es algo no estructurado. Cuando un mail, ¿cierto? Estimado, X, bla, 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 un gran string de texto, eso no es estructurado. Tengo texto, tengo que tratar de descubrir cómo sacar algo de ahí. No es estructurado. Las técnicas recientes han hecho maravillas enfocándose en especial ese es como el caballito de batalla, texto no estructurado, porque eso es algo tan difícil que se maneja muy difícil y ahora con las técnicas de machine learning se han descubierto formas de cómo atacar el problema, de entender estas cosas, de procesar. ¿Ya? Hay un intermedio que sería algo que se llama datos semiestructurados. ¿A qué le llamarían a eso? ¿Alguien tiene un buen ejemplo? Algo semiestructurado. Los formularios. Exactamente. La ficha de un libro, por ejemplo, en la ficha de un libro, o como aquí uno tiene el título, y en el título escribe algo que es un texto libre que no es estructurado, pero yo sé que por lo menos es un título. O un formulario, ¿cierto? Escribe aquí bueno, la nota ya sería como estructurado, pero hay una mezcla de cuando dicen comentarios no estructurados. Entonces se ve que son trozos no estructurados, pero por lo menos sé de qué va, sé de qué contiene el dato.
¿ya? Semi-estructurado sería eso. ¿Ya? 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 Bueno, en la base de datos está la base de datos relacional. La base de datos relacional, por lo general, son estructuradas, ¿cierto? Las columnas, aun cuando uno puede tener cosas no estructuradas y guardar datos solamente en una base de datos relacional, pero en general son estructuradas. Los nombres de las columnas significan algo. ¿Ya? ¿Ya? Hay otras cosas que se llaman los NoSQL, que me gustaría también comentarlos brevemente. ¿Qué son los NoSQL? Bueno, definición por lo que no es. Pero no es una definición. ¿Pero a qué se refieren con NoSQL los que lo han usado? Yo en forma simple de decirlo, son las bases de datos que están de moda ahora usar. Sí. O estuvieron hace un par de años. Sí, ¿cierto? Son bases de datos que rompen con alguna estructura de SQL para poder ser en pro de dar algún beneficio. Y por ejemplo, tienen las columnares, tienen las de memorias, tienen las de documentos y tienen las de grafos. Y las de llave de valor. Bien. Las de memoria son las de llave de valor. De Entonces, la gracia de eso es que rompí algo para tener una velocidad de respuesta más rápida. Bien. Claro, yo creo que la definición, como bien dice, ahí hay distintos tipos. ¿Y por qué pasa eso? Porque, claro, yo creo que es una mala definición decir lo que no es. O sea, pero pensando es como una contraposición a la base de datos demasiado estructuradas, relacionales, que de repente están esto de quedan como demasiado rígidas, quieren liberar esa rigidez. ¿Ya? Y a veces no sé cuáles, pero dentro de ellos están los formatos más, diría que lo más común es este formato más tipo, bueno, un formato muy interesante en realidad el tipo grafo, en que son solamente tripletas, ¿ya? Y los datos son puras tripletas. Inicio, relación, destino, inicio, relación, destino. Es como una gran tabla de 3 columnas, pero que por supuesto que los inicios y los destinos se comparten, y esto en realidad es una gran red de conexiones entre cosas. El grafo puede llevar información. O sea, la arista puede llevar información adicional. Claro, bueno. No sé si hay usado Neo4j. No. Una base de datos de grafo. No podía hacer eso. Puedes decir, los nodos tienen información y se relaciona con alguien por algo. Claro, todos tienen un origen, un destino y el tipo de relación. En el tipo, pero el tipo que puede ir un número, como el peso de la relación. O varias cosas. Claro, y me imagino que aquí uno puede ponerse ya muy sofisticado, ¿ya? Pero esencialmente más que nada origen, destino y relación entre ellos, y es una forma de, esencialmente, cómo uno guarda una red, un grafo se llama así. Bueno, eso ese es un tipo diría que es muy de investigación y súper difícil de trabajar todavía. Las redes, los grafos. Y otra cosa, hay los formatos más de documentos, que son como más jerárquicos, como título, subtítulo, párrafo 1, párrafo 2, y después en realidad son como relaciones jerárquicas, ligados más al XML y a los formatos JSON típicos, base de datos de JSON, que son las más comunes de los NoSQL, ¿no? ¿Cómo se llama? El MongoDB y qué sé yo. Donde son como jerarquías y la verdad es que son más libres porque pueden tener o no una rama, una base de datos más rígida. Bueno, ya no me quiero detener tanto en eso. Solamente como fuentes de datos, y que uno va a estar hablando cuando hablen de proyectos, van a estar hablando de estas cosas. Information Retrieval, me gustaría comentarles brevemente, me gusta el término Information Retrieval, pero comentar solamente que tiene que ver con buscadores. Google. Google es la aplicación canónica de recuperación de información. Tengo miles de páginas y quiero buscar dónde hablan de perros. De ahí hay que buscar entre todas. Deep Learning, se lo voy a comentar más adelante, un tipo de Machine Learning especial. Y Big Data, que hay que hablar de Big Data. Big Data es, ¿cuál es la definición de Big Data? A ver si lo pregunta capciosa. Tantas definiciones como vendedores hay. No, como proveedores hay. Que cumpla con las B cortas. ¿Cierto? Esas famosas B cortas, me cargan las B cortas. Velocidad, variedad, y no sé. La verdad es que. Volumen, eso. Y después aparece más, hay como 5. Sí, hay como 4. La que nadie se pone de acuerdo es la veracidad. Veracidad. ¿Sí? Mi punto es, ¿por qué de conceptos de Big Data? Para mí, lo único que el foco es vender hardware. IBM vendiendo sus servidores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se enfocan en el Big, y la verdad es que yo creo que es mucho más interesante el Data.
y como que no hablan mucho del data. En realidad, ¿qué hacer con esos datos? Ahí como que quedan cortos, porque ya no. He visto, tengo ese prejuicio porque he visto tanto proyecto con plata perdida aquí en el país de que venden, capturemos, vamos a hacer un Big Data para hacer algo y después se dan cuenta que capturan datos y después no saben qué hacer con eso. No, El no, análisis de Big Data dijo que el estallido social fue el K-pop. por ejemplo. Por ejemplo. Ya, entonces, me gustaría que cuando se enfoquen en esto, que darle el foco al data, no se preocupen si tienen que hacer, ¿cómo se llama el Spark? Spark, no, chuta, el MapReduce. Hadoop, eso, Hadoop. Hadoop y MapReduce, por favor, eso. O sea, si lo quieren aprender súper bien, pero en mi opinión, aprendan de Machine Learning y de predictores. ¿Ya? Y no pierdan el tiempo con eso, ojalá eso lo aprendan después de que saben cómo analizar datos. Mi humilde recomendación. ¿Ya? Y Business Intelligence, ¿qué es Business Intelligence? ¿Y por qué? A ver lo que es, los que somos industriales. ¿Quién nos pinta acá? Sí, Claudia. Business La Intelligence. inteligencia de negocio hace referencia también a ver oportunidades empresariales, principalmente apoyando la toma de decisiones, y es una mezcla también entre lo que sería el data visualization, el data mining, y es poder ayudar, entre comillas, a posiciones más altas a tomar decisiones corporativas. Ya, exactamente. Entonces, es totalmente aplicado a negocios, aumentar las ventas, o, bueno, no solo las ventas, sino que mejorar la gestión de la empresa, inicialmente, sea como sea. ¿Ya? Por supuesto que ahora que van apareciendo algoritmos de Machine Learning, hay que usarlos, hay que aplicarlos. ¿Ya? Pero como la definición está más orientada a dinero de alguna forma de la empresa. ¿Ya? Es como que le interesa eso. ¿Ya? Machine Learning es más que eso, es más que Machine Learning es algo que se puede hacer para todo, ¿cierto? Para modelar el crecimiento de los árboles y Business Intelligence no me interesa. A menos que eso lo traduzca de que sea la forestal, ahí sí me interesa. ¿Ya? Pero en general el Business Intelligence es como lo mismo, pero orientado exclusivamente a la parte más empresarial. ¿Ya? Y por supuesto que tiene mucho, si uno va a ver un curso de Business Intelligence, van a aparecer todos estos mismos términos, pero en el foco de cómo aplicarlo en la gerencia para mejorar la empresa. ¿Ya? Aquí dejé en 3 puntitos, hay uno que me gustaría comentar, que se llama, que en términos de IBM, que le llama cognitiva, computación cognitiva. ¿Lo han escuchado? No lo quise escribir porque no merece ni escribirlo. Sí lo he escuchado. Lo he escuchado, no. ¿Lo han escuchado? No, pero contratemos una asesoría. Exactamente. O un charlista que habla ahí de la nueva. Computación cognitiva, totalmente, si ven a los que hablan, son de IBM. ¿Ya? Es la definición que están dando ellos para todo esto. ¿Ya? Porque ellos hacen cosas más allá que lo normal y por supuesto que le tienen que inventar nombres nuevos. ¿Ya? Alguna vez uno va a la charla, uno lo escucha y ya no le están redefiniendo al nombre computación cognitiva trademark Pero IBM, a nadie despiden por contratar IBM. Sí, por supuesto. Y más ahora que tiene Watson, que Watson es la inteligencia artificial, ya no sé para qué están estudiando, se usen Watson, ¿para qué están estudiando ustedes? Él lo tiene todo. No, bueno, no sé si... Oye, esa es la empresa cognitiva, ¿no? Hay una empresa que aplica Watson, sí, que hace, sí. Por supuesto. El marido de la Vanessa Bordi, la de Morandé. Ese gallo, o sea, hasta cuando conversé con ellos, ese es el vendedor de Watson y todo eso, sí. Sí, pero no esperen, es que Watson viene con computación cognitiva, Cognitive Computing, ese es el nombre, y ellos, claro, vieron como son representantes de IBM, pusieron ese cognitiva, porque como bien alineados al marketing de IBM. ¿Ya? Pero salvo, o sea, más que nada para que no es algo nuevo, ya que merezca así como estudiarlo, ya es lo mismo, ¿ya? Salvo que auspiciado por IBM. Pero hay un comentario que computación cognitiva suena como a esa
pseudodisciplinas que crean del Machine Learning poniéndole el apellido del dominio donde lo aplican. Como este, por ejemplo, el Affective Computing. Bueno, en el MIT hay un laboratorio como que se dedica a crear varios grupos de eso. Sí, justo, pero no es lo mismo, ya no computación cognitiva, sino a ver las charlas, en realidad estar hablando de computación según ellos, y cómo aprender, y semántica, entender los datos, y qué sé yo. Claro, pero es distinto cuando uno trata de analizar los sentimientos de las personas, ahí es más lo que estabas diciendo tú, y hay un enfoque más de sentimiento y eso más afectivo. Ya, pero cuando hablan de cognitivo, no quieren que hace corte, quieren abarcar todo, entonces, todo pero versiones.